bienvenida una vez más a este espacio que hemos llamado Recobrando la Memoria Eterna, un espacio que brindamos para poder ir en pos del crecimiento cada día más de la vida de Cristo en cada uno de nosotros, nuestra identidad como hijos, quiénes somos, cuál es nuestra parte en su propósito. Y bueno, hoy iniciamos la lección número 16, que tiene como título Fe sin obediencia es superstición, parte 3. Así que vamos a iniciar con un pequeño repaso de lo anterior. Exactamente, venimos ya trabajando este tema, que bueno, Dios nos viene hablando bastante. En la primera lección hablamos justamente de que hay una estrecha relación entre la fe y la obediencia, de que a veces la fe no es algo místico, sino es algo Mágico. que me genera una acción, ¿no? Que me genera que es un verbo, en realidad me genera que yo haga algo. Esa es la verdadera fe, ¿eh? La fe no es aquella que piensa, cree para que aparezca. La fe es porque creo, actúo, porque creo, avanzo, y es la que hace, no la que espera, ¿no? Que a veces pensábamos que la fe estaba solamente en recibir de Dios, pero no, vemos ahí pues, en todo Hebreos 11, los valientes de la fe, los que nos dejaron ejemplo, que lo que hicieron fueron obedientes a lo que Dios les habló, a lo que se les había prometido, y avanzaron y demostraron con sus acciones esa fe, ¿no? Claro, por eso hablamos de Abel, de Enoc, de Noé, Abraham, porque ellos demostraron su fe, ¿no? En esto del hicieron, proclamaron, construyeron, ¿no? Brindaron, ¿no? Esas acciones generadas por medio de la fe en Dios, ¿no? Exactamente. Y bueno, estuvimos hablando en las dos primeras lecciones con respecto a eso, ¿no? En la segunda ya empezamos a trabajar un poquito sobre el modelo que tenemos de fe, que es Cristo, ¿no? Nuestro autor, el autor y consumador. Por eso dice que pongamos nuestros ojos en quién, en Jesús, el autor y el consumador. Poniendo nuestros ojos en Él es donde podemos ser fortalecidos y donde nuestra fe interna puede ser llevada a cabo a través de acciones, poniendo nuestros ojos en Él. En la antigüedad era una sombra que veían, hoy vemos una realidad que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y hoy vamos a trabajar sobre un tema fundamental que es la disciplina de un padre hacia un hijo, ¿no? Es decir, en toda esta trilogía, ahí ustedes tienen como título tienen, bueno, el mismo título, pero empieza diciendo que hay un mensaje de aliento. Hay un mensaje de aliento de Dios para sus hijos. Y ese mensaje de aliento vamos a empezar a ver que es ni más ni menos que una disciplina. Y uno diría, ¿cómo es este tema? Estamos leyendo todo Hebreos 11 y 12, y cuando empezamos en Hebreos 12, el versículo 5, dice ahí que tienen en el apunte, ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige, las palabras de aliento. Uno podría, ¿cuáles son las palabras de aliento? Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todos los que recibe como hijos. Los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina, ¿no? Comienza esta lección con estos versículos en esta parte, y uno diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la fe que venimos hablando? ¿Qué tiene que ver esto con la obediencia? Y esto tiene que ver porque en realidad nos demos cuenta o no nos demos cuenta, todos vamos viendo procesos. Todos vamos siendo expuestos a procesos de Dios donde, así como nosotros enseñamos a nuestros hijos, Dios nos va enseñando a nosotros a través de las distintas situaciones y circunstancias que vamos viviendo. Nosotros creemos y sabemos que Dios es un amor impresionante, y en ese amor es donde opera la disciplina. Es como que uno
piensa que la disciplina es un castigo. Por eso vamos a empezar a desarrollar este tema que es tan importante, ¿no? Y quiero empezar con justamente esa última pregunta del versículo 7, ¿no? Hebreos 12:7 dice, ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Es decir, ¿qué hijo hay? ¿Qué hijo podemos estar generando si no hay una disciplina? Qué tremenda, ¿no? Esta pregunta. ¿Qué hijo hay? A ver, ¿qué hijo hay? ¿Qué hijo tenemos? Y va a depender mucho de esa disciplina en amor para poder nosotros estar enseñándole a nuestros hijos esto. Por eso queremos empezar a desarrollar un poquito qué significa disciplina para Dios. Bueno, viene de una palabra griega, ¿no? El Nuevo Testamento, el original fue escrito en griego, el antiguo en hebreo, y esta palabra griega es paiadeia, que se refiere originalmente a la educación, a la formación de un niño, y de allí se amplía la instrucción moral y corrección para el crecimiento. No se trata solo de un castigo, aunque puede incluirlo, sino de todo el proceso formativo que incluye enseñanza, corrección, guía y reprensión. Enseñanza, corrección, guía y reprensión, ¿no? El verbo incluye lo siguiente: instruir, corregir, educar con propósito formativo, disciplinar con firmeza estricta de ser necesario. No es un castigo punitivo, sino formación amorosa de un padre. Cuando hablamos de castigo punitivo se refiere a buscar generar un sufrimiento como consecuencia de. ¿eh? No se trata de eso, ¿no? Dios no se maneja de esa manera, ¿no? Tiene como propósito producir madurez. Tiene como propósito producir frutos. Nosotros, si no somos expuestos a una disciplina de Dios, nunca vamos a poder crecer, nunca vamos a poder ser maduros, nunca vamos a producir fruto, ¿no? Esto lo vemos en la misma naturaleza, ¿no? Los árboles, las distintas inclemencias del tiempo también colaboran para que puedan dar el fruto necesario. ¿eh? Por eso creemos de que este es un tema fundamental, porque a veces lo hemos mal entendido y cuando llega esta parte de la Biblia, ¿qué hacemos? La saltamos. No la tenemos que hacer. Tenemos que leerla y entender qué significa cuando Dios habla de disciplina. Por eso tienen ahí en el apunte el punto número A, que dice. Seguramente si tenemos que alentar a alguien, no le hablaríamos de disciplina, ¿no? Esta palabra. Entonces, ¿cuál es la palabra aliento que menciona acá el escritor? Entonces, ¿hacia qué lugar se está refiriendo, no? Y dice, no tomes a la ligera la disciplina del Padre, no menosprecies la disciplina del Padre. El escritor no está considerando la disciplina como un castigo o una represalia a la causa de un mal comportamiento. Castigo y disciplina son dos cosas diferentes, ¿no? Y si como hijo entendemos verdaderamente el origen y el propósito y la finalidad de esa disciplina, nunca podremos verlo como algo negativo, ¿no? Entendiendo que el castigo es algo que se impone, es algo que se da como por algo cometido, ¿sí? Es decir, una pena que se impone a una persona que cometió un delito, ¿no? Este castigo punible refiere a que vos hiciste algo, entonces ese castigo se tiene que evidenciar, ¿no? En cambio, la disciplina es algo que nos conduce, ¿no? Si vemos la disciplina es un conjunto de reglas, son normas, es algo que tengo que cumplir. Entonces acá el escritor nos está hablando de que nosotros tenemos que tomar esa disciplina o ese aliento en el sentido de decir de que yo te voy a conducir para que puedas tomar las decisiones adecuadas. Yo voy a hacer, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sobre Él es donde nosotros vamos conduciéndonos hacia donde debemos estar. Por eso entendemos de que el Hijo y la disciplina refiere a esto, ¿no? A esto del amar y conducir. No imponer y decir, no, bueno, como no hiciste tal cosa, te voy a castigar y vas a sufrir por eso, ¿no? Sino entender de que esa disciplina lo que me da es un salto de calidad. Esa disciplina me da un crecimiento. ¿Por qué? Porque me empiezo a conducir por el camino que debo conducir. Me empiezo a andar
en donde debo estar andando, empiezo a pensar desde el lugar que tengo que pensar, ¿no? Entonces es tan importante entender de que acá el escritor habla de que ¿qué padre no va a conducir por el mejor camino a su hijo? ¿Qué padre no va a guiar a su hijo para que pueda ser efectivo y pueda disfrutar de la plenitud de su vida, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Porque habla que no olvidemos las palabras de aliento de disciplina. Disciplina, sí. Y uno diría, pero ¿me Qué estás locura. hablando de palabras de aliento o palabras de disciplina? No, te está hablando de Ese palabras de aliento es esa aliento que son disciplina. disciplina. Sí, sí. Por eso los conceptos para Dios son completamente distintos a nosotros. Nosotros por ahí a veces hemos pensado que la disciplina es castigo, porque tal vez no nos han enseñado o no nos han disciplinado correctamente. Por eso entendemos que Dios no disciplina sacándose el enojo. ¡Ay, este me cansa de lo que entonces lo voy a disciplinar! No, eso hace el hombre, ¿no? El hombre lo que hace es, cuando se enoja, cuando ya no da más, disciplina a sus hijos. Es un error. Dios no hace eso. Nosotros disciplinamos cuando nuestros hijos lo necesitan. Dios nos disciplina cuando nosotros lo necesitamos, no cuando Él se enoja con nosotros. Es algo completamente distinto, ¿no? Por eso entendemos de que, como dice ahí el punto número 4 del inciso A, si como hijo entendemos verdaderamente el origen y el propósito final de la disciplina, nunca lo vamos a ver como algo negativo, sino como algo que me va a llevar a más, como algo que me va a generar fruto, que va a generar madurez, ¿no? Y qué interesante, ¿no? De poder identificar como hijos cuando somos disciplinados por Dios, cuando somos guiados, cuando somos encauzados en su voluntad para poder expresar su vida, para poder manifestar su amor. El punto B dice el Padre y su amor, ¿no? El Padre ama y porque ama, disciplina. Y esto es fundamental entenderlo. El motor de esa disciplina entonces no radica, ¿no? Como recién decía el pastor, en ese enojo o en ese me tenés cansado, sino que radica en el amor, en ese amor que solo viene de Dios y que siempre va a poder ser genuino cuando nazca de Él, ¿no? Claro, a ver, Dios no nos dice que no cuando a Él no le conviene. Dios nos dice que no cuando a nosotros no nos conviene. No nos conviene, sí. Y lo mismo lo tenemos que llevar nosotros en todas las áreas, en nuestras familias, con nuestros hijos. Yo no le digo que no porque a mí no me conviene. Yo le digo que no porque a él no le conviene, aunque a mí no me convenga. Es decir, yo no le digo, no agarres el celular, aunque a mí me convenga de que agarre el celular para que yo pueda estar tranquilo, porque justo estoy trabajando. Entonces me convendría que sí lo tenga. Que tenga el celular y me puedo enfocar. No, le digo que no, aunque me esté perjudicando, porque él lo necesita. Es un cambio de dirección. No es algo que yo hago en pos de mí, sino es algo que hago en pos de la otra persona, ¿no? Por eso es tan importante que el Padre ama. Y esa manifestación del amor es amándonos, es disciplinándonos, es diciéndonos que no cuando nos tiene que decir que no, es no dándonos aquellas cosas que a veces le pedimos porque saben que nos haría mal. Claro. No, Dios entendemos de que no es un Dios que es manipulado por caprichos de hijos, ¿no? Él dice que no y se mantiene en ese no, y si no veamos el Getsemaní, ¿no? Si es posible, pasa de mí esta copa. Y Dios que le dijo, no es posible, hijo. Y parémonos ahí, en ese momento de sufrimiento, imaginen el corazón del Padre. Jesús le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, que no tenga que vivir este trago amargo. Y Dios le dijo, no es posible. Me encantaría que fuera posible, pero no es posible. Lo tenés que vivir, lo tenés que pasar. ¿Y cuántas veces tenemos que pasar determinadas cosas para poder avanzar, para poder crecer, para poder reaccionar a determinadas cosas? Si Dios nos permite determinadas cosas, no reaccionamos y seguimos viviendo en un plano natural. Cuando Dios todo lo que hace, lo hace con un objetivo eterno. Dios todo lo que hace no lo hace para que nosotros podamos, bueno, al fin puedo vivir esta vida feliz. Dios quiere que vivamos la vida feliz y seamos plenos y podamos tener de todo.
Pero lo que Dios más quiere es que podamos entrar en una eternidad, porque para eso hemos nacido, para poder ir más allá. Es por causa de su amor que Él nos mete en procesos. ¿Cómo le suena esa palabra? Procesos. Es por causa de su amor que Él permite que vivamos procesos, a veces dolorosos, para formar nuestro carácter y perfeccionar en nuestra vida la obediencia, para poder abrir los oídos espirituales, para que los ojos espirituales sean abiertos, para poder ser sensibles a su voz. Todo eso lo hace a través de procesos, a través de lo que vamos viviendo. No son castigos de Dios. Por eso algo fundamental que venimos hablando, no estamos en un tiempo de castigo, estamos en un tiempo de salvación. Cuando Jesús toma el pasaje de Isaías y dice, como se escribió en el libro, está escrito de mí, el día de salvación llegó, no llegó el día de juicio. Ese versículo que estaba en Isaías, Jesús no lo reproduce solamente la primera parte que dice, llegó el día de salvación, porque este es el día de salvación, es el día de amor, el día que todo lo que Dios hace, lo hace para nuestro crecimiento, lo hace por amor, no lo hace por ira. Y qué bárbaro porque acá nos habla de proceso y si yo quiero vivir un gran suceso, si yo quiero hacer ese cambio, si yo quiero disfrutar de una plenitud, disfrutar de algo, necesito atravesar ese proceso, necesito ser perfeccionada por medio del amor de Dios, lo cual como consecuencia va a brindar esa obediencia, ¿no? Porque si leemos a quienes cita Hebreos, el libro de Hebreos nos habla de esto, de personas que hicieron lo que debían hacer y evidenciaron esa obediencia, y esa obediencia no fue un sí, no fue una respuesta de dientes para afuera, fueron acciones las cuales llevaron un tiempo, un proceso, ¿no? Recordemos a Noé mismo, ¿no? Tuvo que construir un tremendo barco cuando todavía no había llovido en la tierra, no se conocía lo que él explicaba, pero él fue obediente a esa voz de Dios y tuvo que atravesar un proceso y de muchos años, ¿no? Muchos años construyendo y yendo en pos de algo que Dios le había dado, ¿no? Y en ocasiones nosotros queremos de que esta situación ya pase, ¿no? O esta circunstancia que estoy atravesando ya se termine. Y no aprendiendo a depender de Cristo, no aprendiendo a ver qué es lo que Dios está dándome en ese proceso, ¿no? Entendiendo de que en ocasiones tienen que ver mucho con esto que Dios quiere que crezcamos, ¿no? Y todo proceso de crecimiento trae siempre dolor, ¿no? Si recordamos a un bebé recién nacido, llora cuando empiezan a andar todo su sistema digestivo y empiezan a encontrar su equilibrio, cuando salen sus dientes llora, levanta fiebre, cuando crecen y son adolescentes sufren de dolor de huesos. Y vemos en los distintos estadios de la vida cómo siempre el crecimiento trae consigo dolor, pero trae algo que después se puede disfrutar, ¿no? Entonces es tan importante dejarnos amar y guiar en los procesos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Exactamente. Y nunca olvidemos esto, ¿no? Que todo lo que Dios lo hace desde un plano eterno, ¿no? Con el objetivo de que la persona de Cristo pueda desarrollarse y que eso nos lleve a una eternidad abundante, sí, a poder a obtener recompensas. Todo lo que hacemos acá no es para que todos en la otra vida estemos en el mismo lugar. Entonces depende de nosotros y cuánto permitamos que la vida de Cristo viva acá en este tiempo tan efímero que tenemos para poder entrar a otra vida y desde ahí poder vivir esa vida ya desde otro lugar, ¿no? Por eso Job 7:7 dice que los días del hombre son como un suspiro, como un suspiro, como un soplo, otras versiones dicen. Esa es nuestra vida, esa es nuestra vida. Y de ahí donde Dios quiere sacar esa eternidad para nosotros poder ser introducidos en el Hijo, ¿no? En el Hijo en toda su plenitud. Por eso en el punto número 3 dice, hay una cuestión de lógica. Y volvemos a Hebreos 12, seguimos leyendo el versículo 8, ¿qué dice? Dice, si a ustedes se les deja sin la disciplina
que todos reciben, entonces son bastardos y no son hijos legítimos. Es tremenda esta palabra y qué fuerte, ¿no? Hay otra versión, la palabra de Dios para todos, que es aún más fuerte. Y fíjense lo que dice, Hebreos 12:8, PDT, dice, si Dios no los disciplinara, significaría que a ustedes no les importaría, no le importan. Cuando un padre no corrige a sus hijos es porque realmente no los considera sus hijos. Wow. Uf, yo cuando le digo, ¡oh! Sí, sí. Cuando un padre no corrige a sus hijos es porque todavía no entendió esta responsabilidad de padre por su hijo, ¿no? Por eso tenemos que pararnos desde acá y hacer tripa corazón, como quien dice, como dice el dicho, y entender que por amor debemos disciplinar a nuestros hijos, sí. Que por amor debemos aceptar, porque es un ida y vuelta, ¿no? Por amor recibo la disciplina de Dios, y entiendo de que es por amor, que no es castigo, que no es, no estamos en el tiempo de que hicimos, no. Sabemos que hay actos que tienen consecuencias, pero no vivimos desde ahí. Vivimos entendiendo de que el amor del Padre nos disciplina y desde ahí nosotros disciplinamos. Versículo 9 dice, después de todo, Hebreos 12:9, estamos leyendo siempre la versión NBI, leemos, dice, después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus, es decir, a Dios, para que vivamos? Y qué tremenda esta última parte, que dice, ¿para qué? Para que vivamos. Y uno diría, pero yo ya vivo, ¿por qué tengo que someterme a la disciplina? Bueno, pero cuando Dios habla de vida, no habla de esta vida natural, habla de esta vida abundante. Por eso Jesús dijo, yo no vine a darles una vida común, ¿no? El enemigo vino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿no? Esta vida eterna que solamente es expresada y empieza a emerger y a desarrollarse cuando nosotros permitimos esta disciplina, ¿no? Sí. Hay un para qué. La disciplina que es para que vivamos. Así como nosotros aceptamos esa disciplina para poder entrar y ser introducidos en esta vida abundante, también nosotros disciplinamos a nuestros hijos para que nuestros hijos puedan vivir en una vida abundante. Y hoy justo, miren, no me di cuenta de que estábamos hoy en la mesa hablando de este mismo tema, pero hablábamos de una familia junto con mi esposa y le contábamos a nuestras hijas de una familia que los padres tuvieron 5 hijos en total, los 4 hijos con toda la fuerza, pero la última hija llegó ahí como un paracaídas, sin fuerza, y el argumento de la madre era decir, ya me agarró sin fuerzas. Estoy cansada, justo en un tiempo de trabajo, un tiempo donde... Y nunca le dijeron que no a nada. Nunca le dijeron que no a nada. De esa familia, los primeros son pastores. Están trabajando en el ministerio, están trabajando con una pasión y un crecimiento tremendo. Ahora, esa niña menor, ese hijo menor, está en un desorden tremendo. ¿Por qué? Porque nunca se le aplicó una disciplina en amor. Y pensando de que era un bien, terminaron haciéndole un mal. ¿Por qué? Porque se piensa de que ella tiene autoridad o tiene que puede determinar determinadas cosas, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros no disciplinamos, los niños piensan que tienen derechos, no me salía la palabra, tienen derechos que en realidad no tienen. Entonces después terminan viviendo una vida pensando de que ese es mi derecho. No, en realidad nunca fue tu derecho. Lo que pasa no se te enseñó, por eso la palabra... Lo que pasa es que la disciplina conlleva un conocimiento, y cuando uno entiende respecto de los derechos, por ejemplo, esto que hablas, cada derecho requiere de una obligación, ¿no? Yo tengo derecho a tal cuestión, pero tengo la obligación de cumplir con eso, con mi parte de ese derecho. Entonces, cuando los niños no reciben el límite, entonces le sucede esto, ¿no? Que habla el pastor, como esta persona, ¿no? Que hablamos,
en realidad nunca se le marcó el límite, nunca se le dijo hasta dónde es que realmente puedes ir, hasta dónde no, hasta dónde en realidad es la parte de los padres el brindar o no. Se cree con derecho a todo sin entender de qué se trata, de que mi derecho termina en una instancia, ¿no? Y qué importante entender esto, de que así como nosotros recibimos esa disciplina por parte de Dios, así como nosotros recibimos esos límites en ocasiones, ¿no? Nosotros como padres, todos aquellos que son padres, tienen esa responsabilidad del poder brindar esos límites, de poder brindar ese conocimiento en cuanto de cuál es tu derecho, cuál es tu responsabilidad, tu obligación y la mía como educador, ¿no? Teniendo a un padre amoroso como es hoy Dios, que encima, a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, de todas las cosas que podamos hacer mal, igual con su amor nos brinda mucho más de lo que necesitamos, ¿no? Y teniendo ese ejemplo impecable, por decir de una manera, ¿cómo no ser buenos administradores de nuestros hijos en cuanto a la disciplina, ¿no? Qué tremendo eso, ¿no? Sigue diciendo el versículo 10, Hebreos 12:10, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía. Claro. Es decir, ellos hicieron lo que pudieron. Lo que pudieron. Y más si no estaban en Cristo. O sea que ese no es un parámetro válido para decir... pero Dios lo hace para nuestro bien, desde otro enfoque, con otro propósito, a fin, hay un propósito de que participemos de su santidad, a fin de poder disfrutar de esa santidad, de esa esencia, de esa naturaleza divina, de esa eternidad, de esa vida abundante que estábamos hablando, ¿no? Por eso la disciplina paterna de Dios, la disciplina es un privilegio de los hijos. La disciplina es un privilegio de los hijos. Cuando un hijo es disciplinado es porque tiene un padre. Un hijo es disciplinado porque hay alguien que le importa. Cuando nosotros estamos siendo disciplinados es porque hay un padre que le importamos. Y qué tremendo, porque no hay peor castigo que no ser importante para Dios, que no tener, que a nadie le importemos. Es decir, el peor castigo es ser un NN, es decir, es ser claro, es decir, a nadie le importás. Entonces, nadie te dice ni que sí ni que no, porque en realidad no le importás. Es tremendo vivir desde ese lugar, ¿no? Por eso es un privilegio de los hijos. Por eso también ahí en el punto 2 dice, la disciplina de Dios no es solo para nuestro bien, sino que persigue un fin mucho más elevado, ¿no? La finalidad de esta disciplina por parte de Dios es para poder participar de su naturaleza santa. Esto que hablamos siempre de poder entender de que no es que Dios mejora mi vida, no es que Dios emparcha mi vida y tengo una vida un poco mejor, ¿no? Y ya no soy la vieja Noemí, sino soy una Noemí actualizada. No soy una ni actualizada, ni acomodada, ni emparchada, sino que tiene que ver con una nueva naturaleza. El ser hijo de Dios tiene que ver con una nueva naturaleza. Una naturaleza que no tiene origen humano, una naturaleza que viene de la vida de Dios mismo para cada uno de nosotros. Por eso que podemos entender de que esta disciplina persigue un bien mayor, que es el poder disfrutar a Él y su naturaleza santa en cada uno de nosotros. Qué bárbaro, ¿no? Por eso es tremendo, ¿no? Que dice, que está hablando de que los hijos legítimos son los que tienen disciplina. Si no tenemos disciplina es porque somos bastardos. ¿Qué es bastardo? Bastardo es cuando tenemos un hijo extramatrimonial. Sí. Es decir, cuando el hombre o la mujer por ahí se fue de andanzas y tiene un hijo en otro lugar, desde otro, y después el padre vuelve a su familia, pero el hijo queda dando vueltas por allá. Es decir, queda exiliado, queda apartado de su familia. Entonces, lógicamente, no tiene disciplina. Se cría como puede. En cambio, un hijo tiene disciplina porque pertenece a una casa, porque tiene un padre presente, una madre, porque tiene una familia, ¿no? Nosotros tenemos familia, nosotros somos hijos, Dios nos eligió para que seamos hijos, por eso debemos disfrutar de esta disciplina.
como dijiste recién, la disciplina de Dios no solo es para nuestro bien, sino para que persigue además un fin mucho más elevado. Es para que participemos de su naturaleza, de su esencia. La participación de su naturaleza divina es lo que nos proporciona esta plenitud de vida. Esta plenitud que tanto perseguimos y que tanto buscamos y tanto queremos que se siga desarrollando en nosotros. Por eso debemos ser sabios y entender qué es lo que proviene de Dios, qué es lo que no proviene de Dios, cuáles son esos tratos en los cuales Dios nos pone para poder ser disciplinados y como hijos poder manifestar más a Cristo. Y cuáles son aquellas cosas que tal vez nos hemos puesto nosotros porque no hemos entendido o porque tal vez son consecuencias de nuestras desobediencias o nuestras acciones, ¿no? El punto B dice la obediencia del Padre. La obediencia del Padre es posible. Todo lo que Dios nos pide es porque es posible. Si no, no lo pedirías, ¿no? Dios a nosotros no nos pide algo que no podamos sobrellevar, ¿no? Como dice Romanos. Ahora, la obediencia del Padre también es recompensada. La obediencia al Padre también es recompensada, causa gozo, es la mejor elección y es la más contundente demostración de nuestra fe. Por eso hablamos mucho y en todas estas 3 lecciones, si hay algo que hemos vuelto una y otra vez, es a la obediencia. Pero no a la obediencia al pastor, no a la obediencia a un sistema eclesiástico, es a la obediencia al Espíritu Santo que nos habla en nuestro corazón. Es a Él al que tenemos que escuchar. Es esa voz que constantemente nos habla. Porque por eso dice, si escuchares hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Y esto no solamente está a una persona que está exiliado, que está alejado de Dios. Los hijos somos los que tenemos que escuchar la voz del Padre para caminar en esa plenitud, para ser gobernados por el Espíritu, para poder comprender que nuestras decisiones son los que van generando nuestro resultado. El resultado que vemos, el resultado que disfrutamos y a donde queremos llegar va a estar determinado con lo que vamos a hacer hoy. Por eso entendemos de que es importante conocer de qué se trata obedecer a Dios, de qué se trata ser obediente. Y ahí es donde vamos a poder poner en marcha, por decirlo de alguna manera, la fe. Una fe sin obediencia no existe. Hemos podido ver a lo largo de estas lecciones de que no es que yo digo, bueno, tengo fe en algo y simplemente lo tengo y nada, ¿no? Bueno, la otra vez leímos Santiago, ¿no? Muéstrame tus obras y yo te diré a ver qué es lo que estás haciendo, ¿no? Si realmente eso es fe o es simplemente un pensamiento mágico en el que digo, bueno, esto va a suceder, pero cuando Dios demanda esa disciplina en mí, en diferentes cuestiones, porque todos somos tratados de maneras diferentes por parte de Dios, no escucho, ¿no? Hago oídos sordos o no obedezco y no se trata de eso, tener fe. Tener fe es poder ser obedientes a la voz de nuestro Padre, ¿no? Obediente a todo lo que Él va implantando en cada uno de nuestros corazones por medio de su naturaleza divina. Qué tremendo. Hebreos 12:11 dice, no nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele. Pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces, la consecuencia, nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Como debe ser. Estoy leyendo Hebreos 12:11. Qué tremendo. Todo Hebreos 12, los animo a que lo puedan leer, que lo puedan leer desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de Dios disciplinándonos y nosotros teniendo que disciplinar, ¿para qué? Para que desde la naturaleza de nuestros hijos pueda emerger una naturaleza eterna. Para que desde lo que ven con nuestros ojos pueda emerger aquello que no se ve con los ojos, que es la esencia, que es el participar de la santidad, como dice acá, ¿no? El ser uno con Cristo. Solamente cuando nosotros
participamos desde este lugar y nos comprometemos con esta verdad, es que vamos a poder ser familias verdaderas, familias reales, familias que expresan a Cristo. Hoy más que nunca necesitamos ser verdaderos, ser genuinos, ser familias y personas que muestran esta verdad, este Cristo real. Y eso no se muestra con aprender versículos de memoria, se muestra con que esta palabra viva y real que está en nuestros corazones la podamos obedecer a través de lo que Dios nos pide, no a través de lo que queremos hacer. Aunque aunque nos duela, Sí. aunque nos duela, pero lo tenemos que hacer. Por eso vuelvo a leer este versículo, Hebreos 12:11. No nos gusta cuando nos corrigen, cuando nos disciplinan, porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Qué bárbaro. El resumen. El resumen, léelo. Hay una fe que agrada a Dios. Hay una fe que es galardonada por el Padre. Hay una clase de fe que trae gozo, alegría, justicia y paz. Es la fe sustentada por una vida en obediencia, que podamos cada día poder vivir más aferrados a lo que Dios quiere con cada uno de nosotros y ser obedientes a lo que Él le manda, ¿no? Así es. Hasta acá es la lección número 16 de Recobrando la Memoria Eterna.